Bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos aquí reunidos una vez más, listos para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios y que sea el Señor el que nos encamine hoy y siempre. Que nuestro amor hacia la palabra de Dios siga creciendo más y más todos los días y que nuestros corazones, nuestra mente, nuestros oídos estén atentos a lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Y pues ahora vamos a estar estudiando Romanos capítulo 9 hasta el 11. Así es que vamos a estar estudiando Romanos capítulo 9, 10 y 11. Y vamos a empezar con una oración. Amén. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad que usted nos ha dado para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Siga encaminándonos, siga llenándonos más y más de su palabra. Siga hablando en nuestras vidas, Señor mío. Gracias por todo lo que usted está haciendo en nuestras vidas. Oramos declarando victoria en nuestras vidas y sobre nuestra familia. Que nuestro amor hacia su palabra siga aumentando más y más todos los días, Señor mío. Estamos aquí reunidos, Padre, listos para aprender lo que usted tiene para nosotros el día de hoy y que sean sus palabras enseñándonos el día de hoy. Así es que nos ponemos en sus hermosas manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces, ahora vamos a estar aprendiendo acerca de Romanos capítulo 9, 10 y 11. Y primeramente lo que nosotros vamos a estar hablando es una pregunta. Vamos a hacernos una pregunta que es: ¿por qué Israel fue puesto a un lado? ¿Por qué fue puesto a un lado? Pues Pablo expresó su gran tristeza por la condición en que se hablaba Israel por causa de su rechazo a Cristo. Entonces nosotros miramos que los israelitas, que los judíos habían rechazado al Señor Jesús. Sí hubieron judíos que aceptaron al Señor Jesús, pero cuando mencionamos a Israel nos estamos refiriendo a Israel como una nación, Israel unida. Entonces ese es el Israel que rechazó al Señor Jesús. Toda la nación todavía no ha aceptado al Señor Jesús, pero sí hay judíos a través de la historia y aún en la Biblia miramos que ellos sí han aceptado a nuestro Señor Jesús. Entonces miramos que el capítulo 9 habla que Pablo anda expresando su tristeza porque Israel ha rechazado, Israel como una nación ha rechazado a nuestro Señor Jesús, ha rechazado a Jesús como el Cristo. Entonces después el apóstol Pablo enumeró los privilegios especiales que Israel había gozado. En los versículos 4 y 5 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así es que aquí miramos que Pablo está enumerando las bendiciones, está enumerando lo que Israel había gozado. Dice que era la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y Cristo mismo. Entonces eso es lo que Israel había gozado. Israel tenía una elección especial. Pablo les mostró que no fueron justificados por decir que Dios fue injusto porque había dado la salvación a los gentiles también. Ellos culparon a Dios diciendo que Él les había puesto a un lado. Así se sentían los israelitas, que habían sido puestos a un lado, reemplazándolos con los gentiles. Así es que Israel se sentía que habían sido reemplazados. Entonces eso es lo que ellos andaban diciendo. Pablo les enseñó que Dios es un Dios de justicia. Siempre había tenido interés en todas las razas, pero los judíos habían pensado en Él como un Dios nacional. Entonces los judíos pensaban que Dios de toda la creación, los judíos pensaban que solamente era el Dios de ellos, solamente de ellos, y como que no querían compartirlo con alguien más. Así es que cuando el evangelio se fue con los cristianos,
Los judíos se sentían como que habían sido puestos a un lado, sentían como que habían sido reemplazados. Entonces eso es lo que ellos habían creído en ese momento. Pero una vez más, el Dios que creó el cielo y la tierra es nuestro Dios también. Así es que gloria a nuestro Señor Jesús por todo lo que Él ha hecho. Él ha hecho todo lo posible para que nosotros nos acerquemos más y más a Él. Porque eso es lo que nos dice Juan capítulo 1, verso 10 al 12. Y vamos a estar leyendo estos versículos que nos dice: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Entonces el mundo fue hecho por el Señor, pero el mundo no le conoció. Fíjese muy bien, dice que el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense el verso 13 que dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí nos está diciendo que el Señor Jesús vino a la tierra. El Señor Jesús estaba aquí. El mundo fue hecho por Él, pero el mundo no lo conoció. Y luego dice que el Señor Jesús vino por los suyos, que eran los judíos, mas los suyos no le recibieron. Pero dice: más a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Imagínense la gran bendición de ser hechos hijos de Dios, pero son los que reciben a Cristo. Amén. Así que andamos mencionando que Israel o los judíos creían que el Dios que ellos tenían era un Dios nacional, un Dios solamente para ellos. Pero como miramos en Juan capítulo 1 verso 10 al 13, es que a los que le reciben, a los que reciben al Señor Jesús, a ellos les son hechos o les han dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también leamos unos versículos aquí en Romanos capítulo 9 que nos dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos de según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Fíjese lo que dice ahí, que los que son hijos según la promesa. Esos son los descendientes. Entonces, si nosotros nos acercamos a Cristo, entregamos nuestra vida a Cristo y lo recibimos en nuestro corazón, nosotros llegamos a ser hijos de Dios, y como hijos de Dios nosotros recibimos la promesa. Entonces esa es una victoria para la iglesia de Cristo. Esa es una victoria para cada persona que se acerca a Dios, amén, que se entrega al Señor Jesús. Así es que nosotros debemos seguir firmes y seguir adelante creyendo que Dios es el que está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si ustedes recuerdan, eso es lo que mencionamos la semana pasada, que nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús, que los que están en Cristo no hay condenación. Amén. Entonces recuerde eso, los que están en Cristo no hay condenación. Y si ustedes recuerdan el mensaje que predicó el pastor Ezequiel Chávez, él también predicó acerca de eso, que no hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Así es que ánimo, iglesia, siga adelante y tenga a Cristo en su corazón hoy y siempre. Amén. Así que los judíos pensaban que el Dios de ellos era un Dios nacional. Ellos solamente estaban interesados en ellos mismos. Y este no había sido el caso. No era el caso. Ninguna nación o individuo puede ser justificado en su vista si no cree en su palabra. Recuerde lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la humanidad tiene una necesidad para la salvación, y es necesario que Cristo entre en su corazón. Es necesario que usted reconozca al Señor Jesús como su Señor y Salvador.
Entonces, Abraham fue el antecedor natural de un linaje carnal o terrenal. Él era el padre en la fe de todos los que creen, sean miembros de este linaje carnal o no, o sea, espiritual. Entonces, siendo que la simiente en quien Dios escogió realizar su pacto abrahámico es Cristo. Eso es lo que nosotros miramos en Gálatas 3:16, que dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así es que nosotros miramos que siendo que la simiente en quien Dios escogió realizar su pacto abrahámico es el Señor Jesús. Israel nacional no puede tener estas promesas cumplidas hasta que ellos acepten a Cristo. Es necesario aceptar a Cristo. Porque fíjese lo que dice Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí está la clave: creer en el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que no perezca y para que tenga vida eterna. Es necesario creer al Señor Jesús. Por eso no hay otro camino, no hay otro lugar, solamente hay un camino. Hay un dicho, no sé si hay un dicho, no sé si este dicho existe en español, pero en inglés hay un dicho que dice: all roads lead to Rome. En otras palabras, todos los caminos llegan a Roma. Pero eso no es cierto para llegar al cielo, para llegar con el Padre, porque el Señor Jesús es la puerta. Él es la entrada. Hay un solo camino. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces miramos aquí que solamente hay un camino. Y ese camino, esa entrada, es el Señor Jesús. Así es que sigamos adelante con Cristo en nuestro corazón. Si usted todavía no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, hoy es el día, hoy es el tiempo, hoy es el momento para hacerlo. Así es que hay victoria por los que están en Cristo Jesús. Dios, siendo el creador de todo, tiene el derecho de hacer como a Él le agrada con lo que Él ha creado. Entonces, si Él ha creado algo, Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiere con esa creación. Sin embargo, aunque Él es soberano, la voluntad divina nunca es irracional o injusta. Dios es justo, amén. Entonces siempre recuerde eso. Moisés y Faraón fueron dados como ejemplos de la justicia del método divino de Dios con Israel. Los mensajes y juicios no fueron la causa, sino la ocasión de endurecer el corazón de Faraón. Los mismos mensajes y juicios que endurecieron el corazón de Faraón causaron que otros se rindieran a Dios. Los profetas habían predicho la ceguera de Israel y la misericordia a los gentiles. Y, excepto por la misericordia de Dios, Israel habría sido destruido completamente. Entonces es por la pura misericordia de Dios. Los gentiles habían obtenido la justicia porque la buscaron según como le agradaba a Dios. Por la fe, en otras palabras, era por la fe que ellos estaban agradando a Dios. Los israelitas no la habían obtenido porque la buscaron según como le agradaba a ellos, por las obras de la ley. Romanos capítulo 9, verso 30 al 32 dice, o 33, perdón, dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino
como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces miramos que los gentiles, nos dice la escritura, que ellos alcanzaron la justicia por la fe. Pero los israelitas no alcanzaron la justicia porque ellos iban, en vez de ir tras la fe, los israelitas iban tras la ley. Entonces es a través de la fe que uno alcanza la justicia. Amén. Así que ahora vamos a continuar con Romanos capítulo 10. Nos dice los primeros versículos: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Israel necesitaba ser salvo. Por buscar establecer su propia justicia, ellos ignoraron la justicia de Dios. Ellos eran celosos, pero eran ignorantes, y por lo tanto ellos fallaron a entender que la ley fue cumplida en Cristo Jesús. Ellos habían rechazado al Señor Jesús, pero el Señor Jesús mismo fue el que cumplió la ley. Y la justicia era por la fe. La justicia era por la fe. La condición actual de Israel es debida a su pecado de incredulidad y su falta de voluntad de rendirse a la justicia de Dios. Entonces Israel se encuentra en el lugar en que se encuentra porque no han creído en el Señor Jesús y ellos no se han rendido a la justicia de Dios. Era solamente por la gracia divina que los gentiles fueron aceptados. Entonces, una vez más, los gentiles son todas las personas que no son judíos. Entonces, cada persona que no es un judío es un gentil. Por lo tanto, nosotros, me imagino que casi la mayoría o todos los que están viendo este video somos gentiles. Entonces, era solamente por la gracia divina que los gentiles fueron aceptados. Fue por la gracia de Dios que los gentiles fueron aceptados y fueron parte de la iglesia de Cristo. Bueno, los que se entregan a Cristo, a los que reciben a Cristo en su corazón. Bueno, mientras que el rechazo de Israel fue causado por negar la gracia y confianza en sus propias obras. La salvación es universal en su enlace, siendo propuesta por toda la humanidad. El mismo Señor es Señor de todo. Entonces el Señor es Señor de todo, es Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan. Por eso es necesario invocar el nombre del Señor Jesús. Cuando oremos es invocar el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que nos dice Colosenses 3:17. Si ustedes, los que están viendo, se han congregado con nosotros en la iglesia Ríos de Agua Viva Sinaí, ustedes siempre recuerdan el versículo que nuestro pastor Ezequiel siempre nos anda recordando, que es Colosenses 3:17, que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Miramos aquí que todo lo que uno haga, sea de palabra, sea de hecho, que siempre sea todo en el nombre del Señor Jesús. Cuando oremos, oremos en el nombre del Señor Jesús. Así es que debemos invocar su nombre. El Señor es Señor de todos y Él es rico para con todos los que le invoquen, todos los que invocan su nombre. Él está listo para derramar una abundancia de su gracia sobre cualquiera que le invoca. Hechos 4:12 nos dice:
Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente un nombre, y ese nombre es Jesús. Una proclamación universal del Evangelio fue absolutamente necesaria. Dios ha puesto la palabra de fe en la boca de todos. Esa palabra es confesar. Confesar. Romanos capítulo 10, verso 9 al 11 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Fíjese. Entonces, se debe invocar al Señor. Romanos 10, versos 12 y 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces la salvación es disponible a ambos, los judíos y los gentiles. El pasaje que leímos dice los judíos y los griegos, pero se está refiriendo a los judíos y a los gentiles. El judío no se goza de la salvación hoy día porque se negó a obedecer la regla para alcanzarla. Entonces imagínense, se negó a clamarle o invocar el nombre de Jesús. Buscó más alcanzar la justicia por la ley en vez de alcanzar la justicia por la fe. Así es que ese fue Romanos capítulo 10. Y ahora vamos a estar mirando Romanos capítulo 11, que habla acerca del futuro de Israel. Romanos 11, el futuro de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. La ceguera parcial de Israel sucedió por causa de su incredulidad. La nación había sido advertida, pero ellos dieron oídos sordos a todos los profetas que Dios había enviado. Israel es conocido como las ramas del buen olivo. Y Pablo continúa explicando en el capítulo 11 que Dios había injertado la rama del olivo silvestre, los gentiles en la raíz del buen olivo. Así, los gentiles no podían jactarse contra los judíos, porque como él dijo a los gentiles en Romanos 11:18, no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es claro que si Dios no perdonó a las ramas naturales, pero las echó, no tendrá paciencia para siempre con la rama silvestre si llegara a ser culpable de la misma ofensa. Pueden leer Romanos capítulo 11, verso 17 al 24 como referencia. Israel todavía será salvo. Dios guardará su pacto. Romanos 11, 27 al 29. Su misericordia será manifestada. Romanos 11, verso 30 al 32. Su gloria será magnificada. Romanos 11, verso 33 al 36. Y note la advertencia dada por Pablo.
Él advirtió a los gentiles contra jactancia, orgullo, presunción, en Romanos 11, versos 18 al 21. Los judíos eran el canal de bendición a los gentiles. Eso es algo que nosotros debemos recordar, que los judíos son el canal de bendición para nosotros los gentiles. Así es que nadie debe maldecir a los judíos. Nadie debe maldecir a Israel, porque es a través de ellos que ha llegado la salvación. Amén. Es a través de los judíos que vino el Señor Jesús y nosotros podemos llegar a obtener la salvación. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado de no caer en jactancia, orgullo o presunción, como menciona Romanos 11, 18 al 21. Los judíos eran el canal de bendición a los gentiles y no los gentiles a los judíos. Sobre este punto, los gentiles deben tener un sentido de respeto profundo por Israel. Y por eso nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos orar por la paz de Jerusalén. Debemos orar por la nación que Dios, por la nación de Israel. Debemos mantenerlos en oración y que ellos lleguen a reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Así es que mantengamos a Israel en oración. Oremos por la paz de Jerusalén. Oremos que sea Dios iluminándolos. Y pues esa fue la enseñanza del día de hoy. Yo creo que usted puede tal vez volver a ver este video y repasarlo con Romanos capítulo 9, 10 y 11. Y así usted con su tiempo ya puede estudiar con más calma y mirar más y entender más lo que dice la Escritura. Pero siempre manténgase leyendo la palabra de Dios. Así es que esta fue la enseñanza del día de hoy. Nos ponemos en las manos de Dios. Así es que Dios me los bendiga. Cuídense mucho y que sea Dios bendiciéndolos, guiándolos y llenándolos siempre más y más de su palabra. Así es que Dios me los bendiga y continuaremos la próxima semana con la palabra de Dios. Así es que bendiciones.